Hola linda, espero que estés muy bien, aquí te traigo varias storytimes de terror, espero que te gusten mucho. Comenta la que más te guste. Empecemos. El internado La Loma siempre fue famoso por su historia oscura, pero nunca nos contaron la verdad. Yo llegué allí en segundo de secundaria, después de que mis padres decidieran enviarme para mejorar mis hábitos y tener disciplina. El lugar era imponente, con su fachada de ladrillos rojos y los pasillos llenos de fotos antiguas de las que nadie quería hablar. Desde el primer día me pareció raro. Las ventanas de los salones daban a un patio cerrado, y los pasillos no tenían ventanas, solo luces frías que parpadeaban a veces. En las primeras semanas, las otras chicas me hablaban de un tema común, el interfono. No sé si saben lo que es un interfono, es de esas maquinitas que están en las paredes de los dormitorios o pasillos y que usan los profes para hablarte sin entrar al cuarto, como un altavoz viejo con botones. En este internado los usaban para dar avisos, como hora de dormir o reunión en el comedor. Pero decían que a veces, a altas horas de la noche, el interfono se encendía solo y comenzaba a emitir mensajes extraños, como si alguien lo estuviera manipulando desde algún lugar. No creí mucho en los rumores, hasta que ocurrió algo. Era una noche de octubre, el viento soplaba con fuerza, y las ramas de los árboles chocaban contra las ventanas. Estaba en mi cama, intentando dormir, cuando escuché el sonido. Primero un zumbido, luego una estática. El interfono de mi cuarto, que estaba apagado, se encendió por sí solo. Al principio pensé que era una broma de alguna de las chicas, pero no podía ser, porque nadie se había movido en todo el pasillo. Escuché la voz. La voz era suave, pero firme, como si alguien intentara susurrar sin hacer ruido. No vayas al baño, no vayas al baño. La frase se repitió varias veces. No entendí qué significaba, pero me puse nerviosa. Miré alrededor, pero no había nadie. Decidí ignorarlo, apagué el interfono y me volví a dormir. Sin embargo, algo me decía que no debía dejarlo así. A la mañana siguiente, comenté el incidente con algunas de las chicas, pero todas parecían tan calmadas, como si ya lo hubieran escuchado antes. Una de ellas, Alma, me miró fijamente y me dijo, no es la primera vez que pasa. Alguien siempre deja el mensaje a la misma hora. A veces, pasa por días, otras solo una vez. Pero no le digas a nadie que escuchaste algo. Ya sabes cómo son los profesores, nunca te creen. Al principio no le di mucha importancia. Pensé que tal vez alguna broma de las más grandes. Pero esa noche, algo cambió. El mensaje no era el mismo. El interfono se encendió otra vez, esta vez mucho más fuerte, y las palabras fueron más claras, directas, si no lo haces, no saldrás viva. Me levanté rápido y corrí al pasillo. El interfono seguía emitiendo el mensaje una y otra vez. Entré en el baño rápidamente, sin pensar mucho. Cuando cerré la puerta, todo parecía normal. Pero a medida que miraba al espejo, noté algo extraño. El reflejo de la habitación estaba diferente. Como si no estuviera completamente en el mismo lugar. Sentí un frío en la espalda, y antes de que pudiera reaccionar, escuché el ruido del interfono nuevamente, pero esta vez, más cerca. Te lo advertimos. No salgas. Al principio no entendí. Miré a mi alrededor y todo parecía tranquilo. Pero cuando miré una vez más al espejo, vi a una figura, una sombra, moviéndose detrás de mí. El pánico me invadió. Salí corriendo del baño, con el corazón acelerado. Al llegar al pasillo, me encontré con Alma, que estaba esperándome. Lo sabía, me dijo. Te lo dije. Ahora no podemos hacer nada. Ya estás dentro. Segunda parte. Después de esa noche, no pude dormir. Me quedé viendo el techo hasta que amaneció. A la mañana siguiente, nadie habló del tema. Las profesoras pasaban lista como si todo fuera normal. Pero yo no dejaba de mirar el interfono, esperando que volviera a sonar. Alma no me decía mucho. Solo me miraba seria y me decía, no vuelvas a entrar al baño sola. Ya no es seguro. Le pregunté qué significaba eso de, ya estás dentro, pero solo respondió, el internado elige. Y tú ya fuiste elegida. Quise pensar que estaba exagerando, pero todo empezó a cambiar. Cada vez que me miraba al espejo, veía una especie de sombra en la esquina. No se movía, pero tampoco desaparecía. Algunas veces me dolía la cabeza justo después de escucharla. Y sí, la escuchaba, porque la voz del interfono empezó a sonar también cuando no estaba encendido. Como si estuviera dentro de mi cabeza. Un día me llegó una nota anónima en mi cuaderno. Solo decía, no escuches el mensaje del miércoles. No entendí. Pregunté si alguien sabía algo, pero nadie. Alma me vio leerlo y se puso pálida. Dijo que hacía 2 años, otra alumna recibió la misma nota. Una tal Rebeca.
Nadie sabe qué le pasó, solo que se fue del internado de un día para otro, o eso fue lo que dijeron. Esa noche fue miércoles. Y sí, el interfono volvió a sonar. Al principio estaba apagado, pero a las 2:47 de la mañana se encendió solo. La voz era distinta. No era suave ni susurrante. Era seca. Fuerte. Dura. Estás a tiempo. Baja ahora. Solo una puede salir. Me tapé los oídos, pero igual lo escuchaba. Como si viniera de adentro de mí. Entonces me levanté. Algo me empujaba a hacerlo. Salí del cuarto y vi que otras chicas también salían, como si todas hubiéramos recibido el mismo mensaje. Éramos 5. Yo, Alma y 3 más. Bajamos las escaleras sin hablarnos. Todo estaba apagado, excepto la luz del salón de música. Nadie usaba ese salón desde hace años. Al entrar, estaba todo cubierto de polvo, pero los instrumentos estaban limpios. Como nuevos. En el centro había un grabador viejo. De esos que usan casetes. Se prendió solo. Y la voz dijo: solo una puede quedarse. El resto debe callar. Entonces se apagó la luz. Se escuchó un golpe. Y un grito. Una de las chicas cayó al suelo y empezó a convulsionar. Las otras 2 corrieron. Yo me quedé con Alma, que no dejaba de mirar el grabador. Ella me agarró fuerte del brazo y me dijo: es ahora o nunca. Si no lo apagas tú, lo apagarán contigo. No entendía. Me acerqué al grabador temblando, lo apagué, y todo se detuvo. La luz volvió. Alma seguía ahí, pero la chica del suelo ya no. Literalmente, no estaba. Como si nunca hubiera estado. No hablamos de eso. Nadie lo hizo. Al día siguiente, nos dijeron que la chica se había cambiado de escuela. Igual que Rebeca. Igual que otras. Pero todas sus cosas seguían en el cuarto. Hasta su cepillo de dientes. Desde esa noche, el interfono no ha vuelto a sonar. Pero a veces, cuando todo está en silencio, siento que alguien respira justo al lado del aparato. Y lo peor es que ya no me asusta. Porque sé que la próxima vez que suene, me va a hablar a mí sola. Al principio, no le di mucha importancia. Mi mamá siempre decía que tenía mucha imaginación, pero no podía dejar de pensar en ella. La conocí el primer día que nos mudamos. Cuando mi mamá me dejó sola, decidí explorar la casa. Mientras caminaba por los pasillos, escuché una vocecita que me llamó por mi nombre. Miré a mi alrededor, pero no había nadie. Luego, una niña apareció frente a mí. Hola, soy Sofía, ¿quieres ser mi amiga? No sé por qué, pero acepté rápidamente. Tal vez fue por lo sola que me sentía. Sofía no era como las otras niñas, era tranquila y amable. Empezamos a platicar de todo, la escuela, nuestras vidas, lo que nos gustaba hacer. Al principio, parecía una amiga perfecta. Pero las cosas se pusieron raras cuando descubrí que nadie más la veía. Un día, le pedí a mi mamá que conociera a Sofía, pero mi mamá solo me miró confundida. ¿Quién?, me preguntó. Yo señalé el rincón donde Sofía siempre estaba, pero no la veía. No hay nadie ahí, dijo. Me sentí confundida, como si algo no estuviera bien. Con el paso del tiempo, Sofía empezó a influir más en mí. Me pedía que no hablara con otros niños ni con mi mamá. Cada vez que trataba de hablar con alguien, me sentía observada. Sofía parecía saber todo lo que pensaba y me decía exactamente qué hacer. Sabía cosas que nadie más sabía. Una tarde, Sofía me dijo: no dejes que tu mamá se acerque a ti esta noche. Ella no debe saber lo que pasa. Me sentí extraña, pero ya no podía ignorarla. Esa noche, me quedé en mi cuarto mientras mi mamá me pedía que cenara con ella. Algo me decía que si salía, perdería el control. A la mañana siguiente, encontré un mensaje de texto con un número desconocido. Lo abrí y leí: ella no es tu amiga. No la sigas más, te está manipulando. El mensaje sabía lo que había pasado. Me heló el cuerpo. Miré la hora del mensaje y vi que había llegado a la misma hora en que Sofía me había advertido. Esa noche decidí enfrentarla. Le pregunté por qué nadie más podía verla. Me miró y sonrió, pero su rostro cambió. Su mirada se volvió más intensa, peligrosa. Porque no soy como las demás, dijo. En ese momento, algo dentro de mí reaccionó. Corrí hacia la puerta y la cerré, dejándola afuera. Desde esa noche, nunca la volví a ver. Nadie mencionó a Sofía, como si nunca hubiera existido. Pero cada vez que paso por ese rincón de la casa, siento que algo me observa, como si Sofía aún estuviera esperando.
Cuando estábamos en segundo de secundaria, a mi grupo le tocó organizar el número de baile para el aniversario del colegio. Cada generación hacía una presentación, y la mejor se ganaba puntos para la semana de competencia. Yo no bailaba mucho, pero mis amigas sí, y todas querían hacer algo diferente, algo que llamara la atención. La profesora de educación física nos dio permiso para ensayar en la sala de actos, pero con una condición, que no usáramos las coreografías viejas que estaban guardadas en los cuadernos del armario del fondo. Dijo que muchas ya estaban ocupadas por otras generaciones y que no se podía repetir. Nosotras dijimos que sí, que obvio, que íbamos a hacer algo nuevo. Pero la verdad es que ninguna tenía idea de qué inventar. Un día, mientras estábamos limpiando la sala, una de mis compañeras, Sophie, abrió el armario por curiosidad. Adentro había cajas con papeles, pelucas viejas, trajes y unas carpetas rotuladas por año. Sacó una que decía 2018 y nos dijo que adentro había una coreografía completa con la lista de pasos, el orden, la canción y hasta notas de los ensayos. Nos miramos todas y dijimos, pues ya está. La revisamos y estaba todo súper detallado, con nombres de las que bailaban y dibujos de las posiciones. Lo extraño fue que al final del cuaderno había una hoja suelta que no estaba grapada, como escrita a mano después de todo lo demás. Decía, no repetir esta coreografía. Si lo hacen, no cambien el orden. No interrumpan la música. Ensállenla completa. Siempre. Nos reímos. Pensamos que era una broma de las que bailaron ese año. Así que al día siguiente empezamos a practicarla. Y la neta, quedaba muy bien. La canción era de esas que pegan, con ritmo y movimientos bien marcados. Todo iba perfecto, al principio. La primera vez que la ensayamos completa, una de las niñas se tropezó en el mismo paso en el que, según el cuaderno, también se había caído una alumna hace años. No le dimos importancia. Pero al siguiente ensayo, otra se lastimó la muñeca en el giro que venía justo después. Ya era raro. Empezamos a decir que la coreo estaba maldita de lo difícil que era. Sophie decía que no debíamos hacerla. Que no era casualidad. Pero ya habíamos avanzado tanto que nos daba flojera cambiar. Además, la presentación era en menos de 2 semanas. Hasta que pasó lo más fuerte. Estábamos haciendo el ensayo general, con la música completa, luces y todo. Y cuando llegó la parte final, una de las chicas que nunca se equivocaba se quedó paralizada en medio del escenario. Como si no pudiera moverse. Solo tenía los ojos abiertos, y la boca medio temblando. Paramos la música, pero ella no reaccionaba. Literal, no parpadeaba. Cuando la fuimos a mover, dijo algo que nadie entendió, como si repitiera una frase que no era suya. Solo alcanzamos a escuchar, no se puede cambiar lo que ya bailaron. Y ahí fue cuando por fin todas dejamos de tomarlo como un juego. Segunda parte. Después de lo que pasó con Pau, que fue la que se quedó paralizada en el escenario, la profe canceló el ensayo general. Nos dijo que era normal, que seguramente fue por estrés, que a veces el cuerpo reacciona así. Pero nosotras sabíamos que no había sido eso. No era normal que alguien se quedara tiesa, como si no escuchara, como si no estuviera ahí. Ese mismo día, en el recreo, Sophie vino con su cara toda blanca y nos dijo que había buscado en internet sobre lo que pasó en 2018, cuando se había usado esa coreografía. No encontró nada oficial, pero sí un hilo en un grupo viejo de Facebook donde unas exalumnas hablaban de la coreografía que no debía repetirse. No daban muchos detalles, solo decían que la última vez que alguien la usó, una niña se desmayó en medio del acto y que después de eso, nadie más quiso bailar ese número. Nos quedamos todas calladas. La profe de educación física no volvió a hablar del tema, y solo nos dijo que podíamos hacer otro número si queríamos. Pero ya habíamos ensayado tanto que nos daba coraje tirar todo. Así que decidimos seguir. Aunque con miedo. Intentamos cambiar algunos pasos, hacer la música más corta, pero cada vez que modificábamos algo, algo pasaba. Un día la bocina se quemó justo cuando cortamos la canción antes del final. Otro día, la puerta de la sala de actos se cerró sola mientras estábamos ensayando. Y un día, sin que nadie lo notara, alguien volvió a meter el cuaderno en el armario, aunque Sophie lo había guardado en su mochila. Parecía que la coreografía quería hacerse entera, tal como estaba. El día del acto llegó. Nos tocaba justo después del grupo de primero medio. Estábamos todas nerviosas, maquillándonos y poniéndonos los trajes. Pau, la que se había quedado paralizada, no quiso bailar. Dijo que le dolía la cabeza, pero sabíamos que en verdad tenía miedo. Salimos al escenario y apenas empezó la música, el público se quedó en silencio. La canción no era nada del otro mundo, pero había algo en cómo sonaba, como si fuera diferente esa vez. Como más lenta, más pesada. Empezamos a bailar y todo iba bien hasta la parte del medio. Ahí, justo en el paso en el que Pau se había congelado, la luz del escenario parpadeó y una de las niñas se cayó sin razón.
pero se levantó de inmediato, como si no pasara nada. Terminamos la presentación y el público aplaudió normal. No hubo escándalo ni gritos, pero se sentía raro. Como si todos estuvieran incómodos. Como si no supieran que acababan de ver. Después de eso, nadie nos dijo si ganamos o no. La profe solo nos pidió que no habláramos más de la coreografía. Que lo importante era que ya había pasado. Pero desde ese día, varias de las que bailamos empezamos a soñar con lo mismo, un escenario vacío, una música que nunca para, y una voz que repite una frase una y otra vez. Tienen que volver a hacerlo. Esta vez completo. Y lo más extraño es que, aunque ya pasó tiempo, ninguna se ha atrevido a bailar otra vez. Ni siquiera en las fiestas. Como si algo se hubiera quedado con nosotras desde esa vez. Como si no hubiéramos terminado realmente.